Hola mis queridos inversionistas, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase del curso de Trader Profesional de Wealth Market Academy. Y en este módulo vamos a ver cómo leer el balance sheet o el balance de una empresa. Vamos a pasar directamente a ver la hoja de balance, el balance sheet. Yo lo puse en inglés porque este balance lo saqué de Yahoo Finanzas, de Yahoo Finance. Ahí pueden encontrar todos los balances, ya sea de ingresos, de cash flow, etcétera. Lo pongo en inglés porque si lo ponemos en español lo traduce con el Google Traductor y termina siendo cualquier cosa porque algunos términos los traduce muy mal. Por ende es recomendable que se comiencen a familiarizar con los términos en inglés. Bueno, acá tenemos la hoja de balance entonces. Todos los números están en miles, ¿sí? Acá todos los números están en miles, por lo tanto a cualquier número que veamos le tenemos que agregar 3 ceros más. Por ende, este número de acá no es 20 millones, sino que es 20.000 millones, ¿sí? Vamos a borrar, así no nos confundimos. Entonces primero lo que vamos a ver en la hoja de balance son los activos, ¿sí? Los current assets. Todo lo que puede ser convertido en efectivo. Estos son los activos de una empresa. El primer componente de esta parte del balance es cash and equivalents, efectivo y equivalentes a efectivo. Entonces, estos son el efectivo y activos listos para usar. ¿Sí? Que la empresa tiene efectivo que tiene y activos que puede liquidar fácilmente, activos líquidos con los que puede salir y pagar deudas, pagar por algún tipo de contingencia, etcétera. Entonces es importante que tenga una buena salud en esta parte del balance. Luego tenemos el short term investments, que son las inversiones de la empresa en el corto plazo. Estas inversiones pueden ser en acciones o en algunos proyectos que tengan duración de menos de un año. Después luego tenemos net receivables, que es el dinero a recibir por parte de los clientes. ¿Sí? Son cuentas a cobrar, derechos a cobrar por parte de distribuidores mayoristas o distribuidores minoristas. ¿Sí? También pueden ser, acá pueden formar parte de deudores de la empresa, ya sea en términos de crédito también. Inventory es el inventario, es decir, los productos no vendidos que se producieron y no se vendieron y las materias primas con las que se hacen esos productos. Todo eso forma parte del inventario. Después tenemos Other Current Assets, que son otros productos, otros activos que valen dinero, que pueden convertirse en dinero. Entonces, acá en negrita, ¿sí? Acá en negrita, ya nos dice Total Current Assets, que son el total de activos disponibles de la empresa para poder convertir en efectivo calculado anualmente. ¿Sí? Esto se vuelve a calcular todos los años cuando la empresa presenta balance. Fíjense, este es el periodo es 12 del 31 del 17, el próximo balance se va a presentar el 31 del 12, perdón, el 31 de diciembre del 2018. En todas esas fechas, en esa fecha anualmente, esta empresa presenta balance. Pasemos a la segunda parte de esta parte del balance, que es cuando hablamos de los activos. Tenemos en la próxima fila Long Term Investments, que son inversiones de la empresa en el largo plazo, que son inversiones que duran de 2 años para arriba. ¿Sí? Pueden ser proyectos, investigaciones, etc. Después tenemos Property, Plant and Equipment, que son edificios, oficinas, fábricas, equipación, etc. Es decir, que son todos los bienes mobiliarios e inmobiliarios que posee la empresa. En este caso, tiene activos inmuebles y muebles por casi 50.000 millones de dólares. Tenemos el Goodwill, que es cuánto vale la marca, el branding de la marca, cuánto vale la propiedad inteligente de la marca. En este caso vale casi 13.000 millones y medio de dólares. Después, activos intangibles, licencias, derechos de autor, patentes,
etc. Que eso ya se calcula con el goodwill muchas veces. Por eso lo van a encontrar en la mayoría de las veces así, con un guión sin especificar. Después, amortización acumulada, que es el costo de mantener los activos intangibles. Para mantener una patente, derechos de autor, etc., se necesita pagar. Entonces eso se cuenta como amortización, ¿sí? Entonces, otros activos en la próxima fila, que son otros activos que valen dinero, ¿sí? Activos más generales, que no tienen que ver mucho con la actividad de la empresa. En este caso, esta empresa tiene casi 9.000 millones de dólares en otros activos que se pueden cambiar por dinero. Deferred Long Term Asset Charge quiere decir activos por los que todavía no se pagó. Entonces, en la última fila, en negrita, tenemos el total de los activos, es decir, todo lo que vale dinero en la compañía, que son 131.000 millones de dólares. Ya vimos los activos, ahora vamos a ver el pasivo, liabilities. Entonces, liabilities, en current liabilities nos referimos al dinero que debe ser pagado en un año, ¿sí? Accounts payable son costos fijos para el funcionamiento de la empresa. Pueden ser servicios como luz, gas, agua, alquileres, sueldos, ya sea de los empleados más rasos hasta los puestos ejecutivos. Todo lo que sea costos fijos que la empresa tenga que solventar para el funcionamiento de la empresa. Luego tenemos Short Current Long Term Debt, que es la deuda que debe ser pagada pronto, pagada en el corto plazo, en menos de un año. En este caso la empresa no tiene deudas al corto plazo. Luego en la fila de abajo tenemos dinero restante que la empresa debe, ¿sí? Puede ser deuda a largo plazo, que en este caso son 5.000 millones de dólares. Entonces, el total de las deudas a corto plazo, que está acá abajo, total current desde corto plazo, liabilities, son 57.000 millones, casi 58.000 millones de dólares. Es todo el dinero que la empresa debe pagar al cabo de un año, que mayormente se compone de costos fijos para el funcionamiento de la empresa. Esto es bueno porque son costos fijos, son costos que la empresa tiene que costear sí o sí para que ésta funcione. Y no se trata de deuda. Entonces, en esta parte del balance, la empresa es bastante saludable. Luego tenemos el long term debt en la otra parte de esta parte del balance, que es la deuda a largo plazo, la deuda a pagar después de un año o más. En este caso son 24.000 millones de dólares. Other liabilities, todo el dinero restante que la empresa debe pagar al cabo de un año o más, ¿sí? Deuda a largo plazo. Luego tenemos en la columna de abajo Deferred Long Term Liability Charge, que es impuestos a pagar en el largo plazo, es decir, impuestos que la empresa debe pagar dentro de un año o más. Minority Interest es intereses a pagar a minoritarios, a clientes minoritarios. Negative Goodwill, que es la pérdida del valor de la marca. ¿Sí? Recuerden esta casilla, esta fila que vimos en la hoja de balance en la que veíamos los activos, que era el goodwill, y el goodwill negativo forma parte del pasivo, que se trata de la pérdida del valor de la marca. Entonces, en la última casilla se suman esto con esto y nos da nos da pasivo total de 103.000 millones de dólares. Son las deudas totales de la empresa. Entonces, para resumir, vamos a ver los números importantes, que son los activos totales, que tenemos activos por 131.000 millones de dólares, menos los pasivos totales, las deudas, que son 103.000 millones de dólares. Entonces, esta empresa tiene un patrimonio neto de 27.709 millones. Es decir, que si la empresa vende todos sus activos para pagar sus pasivos, queda en positivo. Esto es bastante bueno
y mientras más grande sea el número, mejor. Mientras mayor porcentaje de la capitalización bursátil de la empresa represente el patrimonio neto, es mejor. Luego tenemos esta parte del balance que se llama Stockholders Equity, que es el valor real, es donde se calcula el valor real después de haber pagado la deuda. En el anterior calculamos el valor real calculando el patrimonio neto de la empresa. Activos menos pasivos, pero vamos a calcular el valor real después de haber pagado toda la deuda de la empresa. Los primeros componentes de esta sección del balance es Miscellaneous Stock Option Warrants, que son acciones vendidas por parte de la empresa con opción de recompra. En este caso, el warrants es un derivado financiero, los cuales es bastante común que la empresa lo usen estos tipos de derivados financieros al momento de vender acciones para luego recomprarlas al mismo precio o un precio un poco más alto de que lo compraron, ¿sí? Redeemable Preferred Stocks son acciones preferenciales con opción de recompra. En este caso no hay nada porque esta empresa no tiene acciones preferenciales, Preferred Stocks. Después, Common Stocks son las acciones normales, las acciones comunes, pero que se vendieron en la oferta pública. En este caso son 5 millones de acciones las que se vendieron cuando esta empresa salió a la bolsa. Después tenemos en la columna de abajo Retained Earnings, que son las ganancias después de dividendos, de pagar dividendos, que asciende a los 8.600 millones de dólares. Después Treasury Stocks, en esta sección se calculan las acciones que guardan para la empresa, que se guardan para la empresa. Este puede ser positivo o negativo, ¿sí? Esto quiere decir que esté negativo, quiere decir que se vendieron o que el tesoro perdió esa cantidad de acciones. Capital Surplus, ganancias luego de vender las acciones, luego de vender estas acciones, ¿sí? Se ganaron 21.000 millones de dólares. Después en la columna de abajo, Other Stockholders Equity, que son otros activos que valen o cuestan dinero. En este caso cuestan dinero, que asciende a los 484 millones de dólares. Entonces, con el cálculo que hicimos anteriormente en la diapositiva anterior, vamos a ver si podemos volver. No. Tenemos que... Activos totales menos pasivos totales nos da un patrimonio neto de 27.709 millones. Y acá nos muestra, ¿sí? Total Stockholder Equity, que es el valor de la empresa luego de pagar las deudas, es decir, activo menos pasivos. Pero si sumamos todo esto, ¿sí? Nos da un valor real del patrimonio de la empresa por casi 15.000 millones de dólares. Este es el valor de la empresa sin tener en cuenta los intangibles. Entonces, números importantes. Tenemos el patrimonio neto, activos menos pasivos, de 27.000 millones de dólares, y tenemos activos intangibles netos por 14.000 millones de dólares. Entonces, si calculamos el price to book ratio teniendo en cuenta el patrimonio neto, ¿sí? Que en realidad es lo que tiene en cuenta, podemos ver que la empresa tiene un price to book de 30. Pero si lo calculamos sobre los activos tangibles netos, ¿sí? Los activos reales de la empresa, podemos armar este ratio, que es el price to tangible value, que ese se me ocurre a mí, que es casi el doble que el price to book. Entonces es importante tener en cuenta este balance para detectar ese tipo de debilidades, no solo en cada una de las filas, sino al momento de calcular los activos tangibles netos de la empresa. Entonces, ¿cómo se leería esto? Que en el price to book nosotros por cada dólar que la empresa tenga de patrimonio neto estamos
dispuestos a pagar 30, ¿sí? Pero en realidad estamos pagando sin tener en cuenta los activos intangibles, que los activos intangibles no tienen una evaluación. La evaluación de los activos intangibles es muy abstracta, entonces si no lo tenemos en cuenta, en realidad estaríamos pagando casi $60 por cada dólar de patrimonio que tenga la empresa. Esto es casi el doble. Entonces es muy importante tener esto en cuenta a la hora de analizar un balance y tomar nuestras decisiones de inversión. Bueno, mis queridos inversionistas, esto ha sido todo por esta clase. Espero que les haya gustado mucho. Después vamos a seguir analizando el balance de ingresos. Ya saben que cualquier duda que tengan me pueden preguntar, me pueden mandar un mail con su duda o consulta y yo se la respondo al instante. Que tengan muy buenas inversiones y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.